Nossa, é só de fim de semana. Nada vai me parar, nada vai me parar, nada vai me parar, nada vai me parar. Buenos días a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a sumergirnos en una obra que marcó profundamente la literatura del siglo XX, Rebelión en la Granja, escrita por George Orwell. Así es, y aunque a primera vista parezca una simple fábula con animales, en realidad es una crítica feroz al poder y a la corrupción y a cómo los ideales pueden transformarse en abuso. Orwell escribió esta novela en plena Segunda Guerra Mundial, en un contexto de tensión ideológica brutales, pero lo más impresionante es que sus mensajes siguen resonando hoy, especialmente en nuestra realidad latinoamericana. Totalmente, en este episodio vamos a conversar, analizar y debatir los símbolos, las metáforas y las advertencias que nos deja esta obra, y lo haremos en forma de diálogo, compartiendo reflexiones y ejemplos que conectan con la historia mundial y con lo que vivimos aquí en Chile y en toda América Latina. Por ejemplo, cómo se transforma el sueño de igualdad en una dictadura disfrazada, cómo se manipula el lenguaje para controlar a las masas y qué papel juega la memoria colectiva en la resistencia. Son preguntas que no solo aplican al libro, sino también a nuestra historia reciente, desde los regímenes autoritarios hasta las promesas incumplidas de ciertos líderes. Rebelión en la Granja nos invita a mirar con ojos críticos y también con humor, porque Orwell usa la sátira para mostrar lo absurdo del poder sin límites, los cerdos que se convierten en humanos, los lemas que cambian según la conveniencia. Todo eso nos hace pensar, pero también nos hace reír, con cierta ironía. Así que prepárense para un viaje entre literatura, política, sociedad, contado de manera cercana y entretenida. Vamos a explorar personajes como Napoleón, Snowball y Boxer y a descubrir qué representan en el mundo real. Y si nunca leíste este libro, no te preocupes. Este episodio está pensado para que lo disfrutes. Igual y quizás te animes a leerlo después, porque entender Rebelión en la Granja es también entender cómo funciona el poder y cómo podemos resistirlo. Comencemos. Mi nombre es José Canillo junto a mi compañero Cristian Encaraf. Bueno, Cristian, te tengo unas preguntas acerca de la historia. ¿Podría decirme cómo te pareció la historia? Bueno, me pareció algo importante la historia porque no conocía acerca de este personaje de George Orwell. Me di cuenta que fue un escritor británico, escribió La Rebelión de la Granja en el 1945, como una crítica al totalitarismo soviético de Stalin. La obra ambienta tras la Segunda Guerra Mundial y muestra cómo una revolución que busca igualdad puede corromperse y convertirse en una nueva forma de opresión. Eso me pareció algo muy importante en la historia, yo no lo sabía y me pareció bien importante. Cristian, quisiera saber cómo te pareció el personaje Napoleón en la historia. Bueno, a mí el personaje de Napoleón me pareció algo bien importante este personaje porque representa a Stalin, se corrompe y se convierte en un tirano que manipula y controla a los demás personajes dentro de la historia. Cristian, ¿podrías darme un breve resumen de la historia? Bueno, el resumen de la historia sería que los animales de una granja se rebelan buscando igualdad, pero los cerdos liberados por Napoleón se corrompen y terminan imponiendo una nueva tiranía, repitiendo los errores humanos dentro de la historia. Ese sería el resumen de la historia y eso. Me pareció muy interesante el resumen de la historia. Bueno, compañero, ¿podrías darme los temas principales de la historia, Cristian? Bueno, los temas principales de la historia
sería que la obra muestra cómo un poder corrompe con la propaganda, manipula y cómo los ideales de igualdad y justicia se pierden con el tiempo. ¿Esos serían los temas principales de la historia? Me pareció muy interesante, Cristian. Bueno, Cristian, dame las críticas ideales de la historia. Bueno, las críticas ideológicas, la obra critica los regímenes totalitarios, la corrupción del poder y la manipulación del pueblo mediante la propaganda. Esas serían las críticas ideológicas de la historia. Me pareció muy interesante, Cristian. Cristian, ¿cuáles son los recursos literarios y simbólicos de la historia? Bueno, los recursos literarios y simbólicos de la historia son que la obra usa una fábula satírica para criticar el poder, el molino del viento simboliza el engaño, los mandamientos, la manipulación de las leyes y la granja representa una sociedad desigual. Esos serían los recursos literarios y simbólicos de la historia. Me pareció muy interesante ese tema. Bueno, aquí vamos a dar una interpretación personal de la obra. Se trata que la obra nos enseña que el poder corrompe y que la manipulación puede destruir los ideales de igualdad. Luego tendríamos una conclusión de la historia, que sería que la obra nos enseña que el poder corrompe y que la manipulación destruye los ideales de igualdad. Una lección que sigue siendo actual. Eso sería nuestra historia. Espero les haya parecido algo muy importante y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la atención y hasta acá hemos llegado.